Mi nombre es Gabriela Hernández y hablaré acerca del peritoneo y la cavidad peritoneal. El peritoneo es una membrana serosa transparente, continua, resbaladiza y brillante que recubre la cavidad abdominopélvica y envuelve las vísceras. El peritoneo está formado por dos hojas continuas, el peritoneo parietal, que tapiza la superficie interna de la pared aminopélvica, y el peritoneo visceral, que reviste vísceras como el estómago y los intestinos. Las dos hojas del peritoneo están constituidas por el mesotelio, una capa de células epiteliales escamosas simples. El peritoneo parietal tiene la misma vascularización sanguínea y linfática y la misma inervación somática que la región de la pared abdominal a la que es subyacente. Al igual que la piel subyacente, el peritoneo que recubre el interior de la pared corporal es sensible a la presión, el dolor, el calor, el frío y la laceración. El dolor del peritoneo parietal generalmente está bien localizado, excepto el de la cara inferior de la porción central del diafragma, cuya inervación procede de los nervios frénicos. La irritación en esa zona se refiere a menudo a los dermatomas C3 y C5 sobre el hombro. El peritoneo visceral y los órganos que recubren cuentan con la misma vascularización sanguínea y linfática y la misma inervación visceral. El peritoneo visceral es insensible al tacto, al calor, al frío y la laceración, y es estimulado principalmente por estiramiento e irritación química. El dolor del peritoneo visceral es referido a los dermatomas de los ganglios sensitivos de los nervios espinales que aportan las fibras sensitivas, especialmente a las porciones de la línea media de dichos dermatomas. Por esto, el dolor de las estructuras derivadas del intestino anterior suele notarse en la región epigástrica. El de las procedentes del intestino medio en la región umbilical y el de las derivadas del intestino posterior en la región púbica. El peritoneo y las vísceras están en la cavidad abdominopélvica. La relación de las vísceras con el peritoneo es la siguiente. Los órganos intraperitoneales están casi totalmente cubiertos por peritoneo visceral. Por ejemplo, tenemos el vaso y el estómago. En este caso, intraperitoneal no significa dentro de la cavidad peritoneal, aunque este término se utiliza clínicamente para las sustancias que se inyectan en dicha cavidad. Los órganos intraperitoneales conceptualmente se imaginan en un saco cerrado, como cuando se presiona un globo inflado con el puño. Y los órganos extraperitoneales, retroperitoneales y subperitoneales están fuera de la cavidad peritoneal, externos respecto al peritoneo parietal, y solo están cubiertos parcialmente por el peritoneo. Los órganos retroperitoneales, como los riñones, se encuentran entre el peritoneo parietal y la pared posterior del abdomen, y tienen peritoneo parietal solo en sus caras anteriores. Esto a menudo con una cantidad variable de tejido adiposo interpuesto. De esta forma parecida, la vejiga urinaria subperitoneal solo presenta peritoneo parietal en su cara posterior. La cavidad peritoneal está dentro de la cavidad abdominal y se continúa inferiormente en el interior de la cavidad pélvica. La cavidad peritoneal es un espacio potencial del grosor de un cabello entre las hojas parietal y visceral del peritoneo. En esta cavidad no hay órganos, pero contiene una fina película de líquido peritoneal, que está compuesto por agua, electrolitos y otras sustancias procedentes del líquido intersticial de los tejidos adyacentes. El líquido peritoneal lubrica las superficies peritoneales y facilita que las vísceras se desplacen unas sobre otras sin fricciones, lo cual permite los movimientos peristálticos. Por otra parte, el líquido peritoneal contiene leucocitos y anticuerpos que combaten las infecciones. El líquido peritoneal se absorbe por los vasos linfáticos, sobre todo en la cara inferior del diafragma, que siempre se encuentra activo. La cavidad peritoneal está completamente cerrada en el hombre. Sin embargo, en la mujer hay una vía de comunicación con el exterior a través de las tubas uterinas, la cavidad uterina
y la vagina. Esta comunicación constituye una posible vía de infección desde el exterior. Las estructuras peritoneales. La cavidad peritoneal tiene una forma compleja, debido en parte a que la cavidad peritoneal alberga una gran longitud de intestino, la mayoría recubierto por peritoneo. Otra es para conducir las estructuras vasculonerviosas necesarias desde la pared corporal a las vísceras. Se precisan amplias continuidades entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Y por último tenemos que, aunque el volumen de la cavidad abdominal es solo una fracción del volumen corporal, el peritoneo parietal y el visceral, que reviste la cavidad peritoneal, tiene una superficie mucho mayor que la piel. Por esto el peritoneo está muy plegado. A continuación, para describir las partes del peritoneo que conectan órganos con otros órganos o con la pared abdominal, y para describir los compartimientos y recesos que se forman, se utilizan diversos términos, como por ejemplo, un mesenterio es una doble capa de peritoneo que se produce por una invaginación del peritoneo por parte de un órgano y constituye una continuidad del peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Proporciona un medio de comunicación vasculonerviosa entre el órgano y la pared corporal. Un mesenterio conecta un órgano intraperitoneal con la pared corporal, normalmente la pared posterior del abdomen. Por ejemplo, tenemos el mesenterio del intestino delgado, que suele denominarse simplemente el mesenterio. Sin embargo, los mesenterios relacionados con otras partes específicas del tubo digestivo adoptan el nombre correspondiente, por ejemplo, el mesocolon transverso y el sigmoide, el mesoesófago, el mesogastrio y el mesopéndice. Los mesenterios tienen una parte central de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, grasa y nódulos linfáticos. Un aumento o epiplón es una prolongación o un pliegue bilaminar de peritoneo que se extiende desde el estómago y la porción proximal del duodeno hasta órganos adyacentes de la cavidad abdominal. Tenemos al aumento mayor, que es un pliegue peritoneal grande de 4 capas que cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno. Tras descender se despliega hacia atrás y se une a la cara anterior del colon transverso y a su mesenterio. Y el aumento menor es un pliegue peritoneal mucho más pequeño de 2 capas que conecta la curvatura menor del estómago y la porción proximal del duodeno con el hígado. También conecta el estómago y la tríada portal que discurren entre el duodeno y el hígado en el borde libre del aumento menor. Un ligamento peritoneal está constituido por una doble capa de peritoneo que conecta un órgano con otro o con la pared abdominal. El hígado está conectado con la pared anterior del abdomen por el ligamento falciforme. También está conectado por el estómago, el estómago por el ligamento hepatogástrico y la porción membranosa del aumento menor, el duodeno por el ligamento hepatoduodenal, el borde libre engrosado del aumento menor que contiene la tríada portal, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto biliar. Los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal son parte continuas del aumento menor, únicamente se individualizan con fines descriptivos. El estómago está conectado con la cara inferior del diafragma por el ligamento gastrofrénico, el vaso por el ligamento gastroesplénico que se refleja en el hilio del vaso y el colon transverso por el ligamento gastrocólico, la porción endelantal del aumento mayor que desciende desde la curvatura mayor del estómago y cambia de sentido y luego asciende hasta el colon transverso. Todas estas estructuras presentan una inserción continua a lo largo de la curvatura mayor del estómago y forman parte del aumento mayor, se individualizan solo a efectos descriptivos. Aunque los órganos intraperitoneales están cubiertos casi completamente por peritoneo visceral,
cada órgano debe tener un área que no esté cubierta para permitir la entrada y salida de las estructuras vasculonerviosas. Estas se denominan áreas desnudas y se forman en relación con las inserciones de las estructuras peritoneales a los órganos, como los mesenterios, los omentos y ligamentos que transportan las estructuras vasculonerviosas. Un pliegue peritoneal es una reflexión del peritoneo que se eleva desde la pared corporal por la presencia de los vasos sanguíneos, conductos y vasos fetales obliterados subyacentes. Tenemos, por ejemplo, a los pliegues umbilicales de la cara interna de la pared anterolateral del abdomen. Algunos pliegues peritoneales contienen vasos sanguíneos que sangran si se cortan, como los pliegues umbilicales laterales, que contienen las arterias epigástricas inferiores. Y tenemos que un receso peritoneal o fosa es un fondo de saco formado por un pliegue peritoneal, como por ejemplo el receso inferior de la bolsa omental entre las capas del omento mayor y las fosas supravesical y umbilical entre los pliegues umbilicales. Las subdivisiones de la cavidad peritoneal. Tras la rotación, el desarrollo de la curvatura mayor del estómago durante el desarrollo, la cavidad peritoneal se divide en los sacos peritoneales mayor y menor. El saco mayor es la porción principal y más grande de la cavidad peritoneal. Una incisión quirúrgica a través de la pared anterolateral del abdomen penetra en el saco mayor. La bolsa omental, que es la transcavidad de los epiplones o saco menor, se sitúa posterior al estómago y al omento menor. El mesocolon transverso o mesenterio del colon transverso. Este divide la cavidad abdominal en un compartimiento supracólico que contiene el estómago, el hígado y el vaso, y un compartimiento infracólico que contiene el intestino delgado y el colon ascendente y descendente. El compartimiento infracólico se sitúa posterior al omento mayor y está dividido en espacio infracólico derecho e izquierdo por el mesenterio del intestino delgado. Hay una libre comunicación entre los compartimientos supracólicos e infracólicos a través de los surcos paracólicos, los surcos que hay entre la cara lateral del colon ascendente o descendente y la pared posterolateral del abdomen. El flujo es más libre del lado derecho. La bolsa omental es una amplia cavidad sacular situada posterior al estómago, al omento menor y a las estructuras adyacentes. Presenta un receso superior que está limitado posteriormente por el diafragma y las hojas posteriores del ligamento coronario del hígado y un receso inferior entre la porción superior de las hojas del omento mayor. La bolsa omental permite el movimiento libre del estómago sobre las estructuras posteriores e inferiores a él, dado que las paredes anterior y posterior de esta bolsa se deslizan suavemente una sobre otra. La mayor parte del receso inferior de la bolsa omental es un espacio potencial cerrado a partir de la parte principal de la bolsa omental posterior al estómago, tras la adhesión de las hojas anterior y posterior del omento mayor. Y para finalizar, tenemos que la bolsa omental comunica con el saco mayor a través del foramen omental epiploico, también puede decirse, una abertura situada posteriormente al borde libre del omento menor o el ligamento hepatoduodenal. El foramen omental puede localizarse deslizando un dedo sobre la vesícula biliar hasta el borde libre del omento menor. Normalmente por el foramen caben 2 dedos. Los límites del foramen omental son: anteriormente el ligamento hepatoduodenal, que es el borde libre del omento menor, que contiene la tríada portal y el conducto biliar. Posteriormente la VCI y una banda muscular, el pilar derecho del diafragma, cubiertos anteriormente por peritoneo parietal, que son retroperitoneales. Superiormente el hígado, cubierto por peritoneo visceral, e inferiormente la porción superior o primera del duodeno.